¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta, 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. Sobre la confrontación entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral, el INE, hablé hoy con Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que conforma la alianza Va por México con PRI y PAN. Pregunta cándida, que diría mi gurú Hugh Hefner, el del conejito. ¿Por qué, desde la óptica del PRD, por qué los embates, la descalificación cotidiana, sistemática del actual gobierno de la 4T en contra del Instituto Nacional Electoral, el INE, Jesús? ¿Por qué? Porque no quieren, Ricardo, un árbitro imparcial. Quieren imponer sus decisiones, así como lo quieren hacer con la reforma de la industria eléctrica, aún a pesar de todas estas consecuencias que se pueden venir encima de una decisión que está tomada ya por parte del presidente de, como dé lugar, sacar adelante la reforma eléctrica. Así también está obsesionado con hacer a un lado al INE, disminuirlo. No acepta de ninguna manera que aun cuando su existencia como árbitro imparcial permitió que se generaran reglas, condiciones para una alternancia política en la presidencia de la República. En el 2018. Desde el 2000 y luego el 2018 para que llegara él. Pero no acepta que el INE haya tomado decisiones diciendo que habían hecho trampa con el fideicomiso aquel para los damnificados del 2017 y que de ahí sacaron recursos para financiar la campaña, como lo hicieron de muchos otros lados. Estoy seguro que también lo hicieron del crimen organizado, pero esa es otra historia muy peligrosa para el país. Bueno, pues ahora dicen el INE y con el discurso de la austeridad, de que cuestan mucho para el país y no hay entonces dinero para financiar los caprichos del presidente, sus obras faraónicas, de sus programas sociales, para tener embelesado a un sector muy importante de la sociedad, diciendo que hay un presidente que nos está atendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, dicen, el INE cuesta mucho, hay que quitarlo. Y entonces, más si Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros dicen, no vamos a entrar a hacerle el juego al capricho de una consulta popular amañada, que la quieren sacar a como dé lugar, sin recursos que no nos quisieron otorgar, y votan en contra de hacer una consulta así como él la quiere, para afianzarse en el gobierno, no para revocar su mandato, porque lo están impulsando ellos. Entonces, dicen, esto no lo puedo aceptar. Y ha regresado de su convalecencia de COVID con el ánimo recargado contra el INE, diciendo, vamos contra ellos. Entonces, si el INE dice, oye, nomás, si no tengo los recursos suficientes para hacer la consulta, voy a hacerla con menos casillas. Y entonces le dice el presidente, pues, si tú la haces así y vota menos gente, el responsable vas a ser tú, de que no haya salido la gente a votar de esa manera. Entonces, un conjunto de obsesiones ya prácticamente enfermizas, Ricardo, así lo podría ver yo, de decir, tiene que hacerse la consulta para tener a quien echarle la culpa encima de que no haya salido bien y seguir en su embestida contra el INE. ¿Para qué? Pues para que no haya un árbitro imparcial en el 2024. La 2. La Cancillería informa que fueron designados los exgobernadores priistas de Campeche, Carlos Miguel Aiza, y de Sonora, Claudia Pavlovich,
como embajadores de México en República Dominicana y el Consulado de México en Barcelona, respectivamente. A ella ya no le alcanzó para embajada. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que si Pavlovich y Aiza aceptan la propuesta de López Obrador, estarían incumpliendo y provocando sanciones internas, incluidas la expulsión. La secretaria de Comunicación Institucional del PRI, Paloma Sánchez, acusó a ambos exgobernadores de traicionar al partido y haber entregado sus estados a Morena. De entre los 15 nuevos nombramientos de la Cancillería en las representaciones de México en el exterior, uno de los más controvertidos es el del historiador Pedro Salmerón, quien fue asignado como embajador de México en Panamá por supuestas hay denuncias contra él por abuso sexual. Salmerón también tuvo que renunciar al Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones por haber calificado de valientes a los guerrilleros de la Liga 23 de septiembre que secuestraron y asesinaron al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada en 1973. La escritora Laura Esquivel, la autora de Como agua para chocolate, será embajadora de México en Brasil, y Alfonso Suárez del Real, actual jefe de la oficina de Claudia Sheinbaum, encabezará la oficina de enlace de México en Estrasburgo. No alcanza ahí para embajada, es una oficina de enlace con Estrasburgo en Francia. La 3, Andrés Manuel López Obrador califica a Alejandro Moreno, el líder del PRI, como alguien que es muy poco político y tolerante por querer expulsar de su partido a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien fue propuesta como cónsul en Barcelona, y al exgobernador de Campeche, Carlos Mijera Isa, como embajador en República Dominicana. En su mañanera de este martes, López Obrador defendió los nombramientos enviados al Senado. Nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos, de todos. Por eso hicimos este planteamiento. Todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen respeto y representarnos. En el caso de los gobernadores, pues no hay denuncias en contra de ellos, ojalá y se presentaran. Me consta de que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad. En el caso de Pedro Salmerón, quien ocupará la embajada de Panamá, dijo que no hay pruebas de un presunto acoso sexual contra diversas mujeres, como se ha dicho en los meses recientes, pero sí exaltó sus cualidades como historiador, incluso lo comparó con el gran historiador austriaco Friedrich Katz, que es uno de los grandes mexicanistas de todos los tiempos. Apuntó López Obrador que nombró a personas de otros partidos, incluso al exgobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, pero como este tiene doble nacionalidad, no puede ocupar un cargo en el Servicio Exterior mexicano. En cambio, sí nombró a políticos de otros partidos en cargos diplomáticos y comentó que es porque somos un país plural y todos tenemos derecho a participar. Por último, defendió a la secretaria de Educación, Delfina Gómez. Dijo que hay una campaña en su contra que data de hace 5 años y que ahora se vuelve a revivir con el objeto de afectar a la profesora. A ella se le acusa de haber cobrado cuotas a los empleados de cuando era ella presidenta municipal de Texcoco para Morena. La 4. Y como todos los martes, cuento con el privilegio de su colaboración aquí en 10 a las 2. Comunicóloga, publicista y crítica certera con los temas de actualidad, es Ana María Olabuenaga, quien nos dice México, detenido en una esquina. ¿Qué te parece si hablamos de un tema al que ni siquiera un taxista le podría dar rumbo y sentido? Y mira que aseverar algo así roza lo temerario,
Pocas conversaciones tan simples y reveladoras como las que uno establece con un taxista. Como si la intimidad del auto propiciara la intimidad del pensamiento. Charlas sinceras dentro de una amistad que dura lo que dura un trayecto, que tiene el taxímetro contado, la sensación de estar escuchando algo importante, la conclusión popular a los grandes problemas nacionales, a la falta de trabajo, de dinero o amor, a la política o al fútbol. Oiga, ¿que van a hacer una consulta para ver si se va su presidente? ¿Para ver si le revocan el mandato? El taxista contesta con una inmensa satisfacción a través del espejo retrovisor de donde cuelga un rosario que hace las veces de palabra de honor. Lo que diga es verdad y está bendecido por todos. Sí, dice con una grandísima sonrisa. ¿Cómo la ve? Pues más bien, ¿cómo la ve usted? ¿No les gusta su presidente? Sí, ¿cómo no? ¿Quieren que se vaya? No, para nada. A la mayoría nos cae muy bien, es muy simpático. Y entonces, ¿quién promovió la revocación? ¿Quién lo quiere echar? ¿Nadie? ¿Él mismo? Está claro que las cosas hasta aquí, querido Ricardo, ya no van por buen camino. Incomprensible. Si se hace la consulta, el presidente se queda y acaba lo que resta de su mandato. Y si no se hace, el presidente se queda y acaba lo que resta de su mandato. La gran diferencia son casi 3,000 millones de pesos. Pues, ¿no que eran un país pobre? O sea, que los que piden la revocación son los mismos que quieren que se quede. ¿Qué le digo? ¿Usted va a ir a votar? No, ¿para qué? No creo. Y eso, querido Ricardo, eso fue lo que me dijo el taxista. Y ahí se queda México, detenido en una esquina, justo en el cruce entre lo vergonzoso y lo absurdo. La 5. Aunque en principio sea un asunto entre particulares, la verdad es que por sus dimensiones financieras y sus implicaciones sociales, políticas y hasta culturales, la venta de Banamex anunciada por su matriz Citibank desde Nueva York es un tema de interés nacional. De ello hablé hoy con José Luis Vázquez, un experto en economía y finanzas de la Universidad Iberoamericana. ¿Le sorprendió a usted el anuncio de la venta de Banamex por parte de Citigroup? ¿Y qué representa esta venta desde su punto de vista en lo financiero, pero también en lo político? No sé, usted díganos. Mire, sí, y yo creo que igual que a todos en el país nos sorprendió porque fue una noticia que no teníamos mucha vista de ello. Ya había habido un intento hace algunos años, en el 2015 más o menos, de Citi había habido un escarceo ahí de decir que se iba a vender Banamex, pero la verdad es que fue sorpresivo. Hay muchas especulaciones, se dice que el banco ya le había avisado a la Secretaría de Hacienda antes del mes de diciembre, el gobierno federal también lo sabía, pero esas son especulaciones porque en realidad... Estamos viendo la imagen, la fotografía de la señora Fraser, la mera de Citigroup, ahí con el presidente en Palacio Nacional hace unos meses, y ahora él reconoce que sí le avisó que querían vender, pero no había dicho nada el presidente. Sí, no, yo creo que cuando tienes a uno de los 5 más grandes bancos del país avisándote que se va a ir, pues por supuesto tendrías que avisar y decirle a la gente, pero creo que él prefirió guardarlo para que fuera una noticia, no sé si bomba o no sé de qué estilo. La verdad es que esta es una estrategia que está siguiendo Citi no solo en México, sino en el mundo. Están vendiendo todos aquellos negocios que no consideran rentables. Y creo que en México la banca la banca comercial, la banca de sucursales, todo esto, de pronto se ha ido volviendo por algunos un dolor de cabeza. Creo que las cosas en Citi, yo soy cliente de Citi, por ejemplo, sí, y no me parece que ha sido un mal servicio, aunque mucha gente se ha quejado durante mucho tiempo. Hay que ver cuál va a ser la perspectiva que ellos tienen del negocio ya en México. Ellos se quedan solamente con la banca corporativa, sí, como la de las grandes transnacionales,
se quedan con la casa de bolsa, entonces están buscando negocios más rentables. Yo creo que esto nos sonó como bomba a todos, pero hay que entender el esquema de negocio que ellos traen. Creo que cualquier negocio puede buscar mayor rentabilidad y ahora habrá que ver quién brinca en México, ¿no? La 6. Al iniciar el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, los gobernadores de Morena externaron su apoyo, faltaba, a la iniciativa constitucional del presidente López Obrador. Los mandatarios de Chiapas, Rutilio Escandón, de Sonora, Alfonso Durazo, de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, coincidieron en que con la reforma eléctrica se inicia un proceso crucial para salvaguardar la soberanía del sector eléctrico, bajo los argumentos de que es un tema de seguridad nacional y de bienestar social. Pidieron al Poder Legislativo respaldar la iniciativa que busca otorgar el 54% de la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. También manifestaron que el aprobar la reforma eléctrica del gobierno López Obradorista es un acto de responsabilidad y visión republicana que le da a la nación soberanía eléctrica. La 7. En ese mismo foro del Parlamento abierto, especialistas y representantes de la iniciativa privada advirtieron impactos negativos en la Comisión Federal de Electricidad si se aprueba la reforma eléctrica que plantea la 4T. Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, aseveró que ello provocaría daños irreparables al sector porque se cancelaría el 62% de la generación eléctrica nacional al no tener permisos la iniciativa privada. Además, puntualizó que alrededor del 50% del país podría quedarse sin luz, lo que generaría un paro para la industria y el comercio, pérdida de empleos y sanciones internacionales en el TEMEC por violaciones a acuerdos comerciales. Por su parte, Rosanetti Barrios, analista del sector energético, apuntó que la Comisión Federal de Electricidad enfrentará problemas para atender la demanda si pasa la propuesta del presidente sin moverle ninguna sola coma. Por ello, recomienda promover una mayor competencia para que la iniciativa privada invierta donde a la CFE no le conviene o no puede. La 8. Nada ni nadie detiene el sueño de miles de centroamericanos que insisten en su deseo de llegar a los Estados Unidos. A pesar de las calamidades que tienen que enfrentar en su camino al norte, a pesar del riesgo de perder la vida en su intento, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos siguen viendo como única oportunidad para sacar adelante a sus familias el porvenir en el norte. Este fin de semana partió de San Pedro Sula la primera caravana migrante de este 2022. 600 personas, la cuarta parte menores de edad, iniciaron la travesía de poco más de 4,000 kilómetros que los separa del sueño americano. Sin embargo, las autoridades de Guatemala decidieron impedirles la entrada al país por no cumplir con los requisitos migratorios mínimos ni sanitarios. Todavía ayer, más gente seguía organizándose a través de redes sociales para salir huyendo de la pobreza y la violencia que impera en sus países. Ante este bloqueo, la caravana comenzó a disiparse, obligando a muchos de sus integrantes a regresar a sus ciudades de origen y esperar hasta un nuevo intento. La 9. No sé si ustedes lo vivieron, pero ayer, lunes 17 de enero, fue el día más triste del año, el llamado Blue Monday, en buena parte del mundo. Seguramente se preguntaron, ¿de dónde rayos, por no decir otra palabra, salió esto del día más triste? Bueno, pues déjenme contarles que un señor llamado Cliff Arnold, psicólogo británico de la Universidad de Cardiff, en Gales, en el Reino Unido, desarrolló una fórmula con la que, según él, se determina cuál es el día más triste del año, y resultó ser el tercer lunes de enero. En esta ecuación matemática, Anael combina varios factores como el clima invernal, las deudas adquiridas
durante las fiestas de fin de año, sobre todo las navideñas, y el regreso a la rutina. En el caso específico de México, podríamos decir que esto se da después del Maratón Guadalupe Reyes, aunque la tesis de Arnold es desacreditada por la comunidad científica. Lo cierto es que año con año, desde el 2005, cuando él la creó, ha ido adquiriendo popularidad como el día más triste del año. De hecho, ya existe hasta su contraparte, que es el Yellow Day, el día amarillo, que es el 20 de junio. Cuando hay más horas de luz, ya empieza a sentirse el calorcito y las vacaciones de verano están cada vez más próximas, lo que, según algunos expertos, mejora el estado de ánimo y nos hará a todos felices. ¿Será? La 10 se llama Psyche 16 o Psyche 16 y resulta ser un asteroide único en el universo. Tan es así que los expertos consideran que vale decenas de veces más que toda la economía del planeta Tierra en su conjunto. Este asteroide fue descubierto hace 170 años y se encuentra aquí cerquita, a solo 370 millones de kilómetros de la Tierra. Pero esto no es obstáculo para que los humanos sueñen con llegar a él y aprovechar sus riquezas. Y es que la NASA y el multimillonario Elon Musk ya trabajan en la composición de Psyche y en una misión hacia él. Recientemente el telescopio espacial Hubble logró tomar imágenes detalladas de este inquietante asteroide y ¿qué creen? ¡Oh, sorpresa! Resulta que a diferencia de muchos otros cuerpos que flotan en el espacio, formados por rocas y hielo, este está hecho de metales, de hecho níquel, platino y oro. Considerando que se trata de metales de enorme valor, algunas estimaciones indican que todos los metales que posee este asteroide podrían sumar los 10,000 cuatrillones de dólares. No me pregunten cuántos ceros son, hay que ponernos todos a hacer la tarea. 10,000 cuatrillones de dólares, de ahí que ya se le conozca como el asteroide dorado. Por lo pronto, Space 10, empresa propiedad de Elon Musk y la NASA, ya preparan el lanzamiento ese 2022 de una nave exploradora que llegaría a Psyche en el 2026. Así que todos a la conquista del mercado planetario y así impresionados con lo que el asteroide millonario, al que también podríamos rebautizar como el asteroide MacPato, ¿les gusta? Bueno, así llegamos al final. Con el asteroide MacPato llegamos al final del día de hoy. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.